Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Me presento, mi nombre es Edgardo Flores Aguirre, soy asociado del área de fiscal de RBS y el fin de este tipo de pláticas por parte de la firma es pues compartir con ustedes algunos temas actuales, novedosos y que obviamente son importantes por su relevancia en temas fiscales y que evidentemente pues todos debemos de tener presentes para cumplir con ellos y evitar contingencias fiscales, ¿no? Además, pues que evidentemente la firma se reitera sus órdenes para brindarles apoyo con este tipo de temas y cualquier otro relacionado con los servicios que proporciona la firma en temas de consultoría fiscal, defensa fiscal, asesoría de negocios como Family Office, entre otros. Y el tema en particular que vamos a tratar es... A ver, permítame un momento. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es propiamente la razón de negocios. Esta es una disposición que entró en vigor en el ejercicio de 2020. Fue una adición que se hizo al Código Fiscal con meramente fines de combatir algunos temas relacionados con la disminución en el pago de impuestos, ¿no? Por algunos contribuyentes. Y entrando en materia, permítanme compartir la pantalla. Vamos a tocar ciertos temas específicos relacionados con la razón de negocios. Vamos a hablar de los antecedentes de esta, principalmente vista como una política tributaria que adoptan los países, la disminución del pago de impuestos, digamos, de manera indebida por parte de los contribuyentes. Además, vamos a abordar la reforma que se realizó en el 2020, o bueno, la adición que se hizo en el 2020 de este tema en el Código Fiscal y la reforma para el 2021. Propiamente vamos a hablar de la razón de negocios, el procedimiento que va a seguir la autoridad fiscal para dar cumplimiento a la disposición del artículo 5A del Código Fiscal y algunas breves consideraciones al respecto, ¿no? En cuanto a la razón de negocios, vale la pena regresarse un poco, por decirlo de cierta manera, referente a que la razón de negocios es solamente una parte de las cláusulas antiabuso que adoptan los países para combatir, como lo decía previamente, algunos actos de aminorizar la carga fiscal. Evidentemente, los países lo que buscan, además de, obviamente, recaudar, pues es evitar que el contribuyente se favorezca por el simple hecho de tomar alguna postura a través de un acto jurídico, como podría ser un contrato, alcanzar beneficios que realmente no le corresponden, porque se considera que esto constituye una inequidad entre contribuyentes que se encuentran en la misma situación, pero que no han realizado, digamos, este tipo incluso de actos y por lo tanto pues no alcanzan los mismos beneficios, ¿no? Y que evidentemente al repercutir en el tema recaudatorio pues afecta el bolsillo del gobierno que se trate y que todo esto pues se alcanza a través de la figura de fraude de la ley o abuso del derecho, porque lo que se intenta a través de estos contratos o actos jurídicos es, lo podemos decir de cierta manera, poner una máscara a la operación que se está realizando. A través de estos contratos se pone una máscara
y se presenta posiblemente una operación distinta o se le cambia algún elemento a la propia operación y se alcanza un beneficio, ¿no? Si queremos ver un ejemplo de esto, podemos hablar de un contribuyente que tal vez requiere contratar a un empleado y considera que a lo mejor pues lo puede, en vez de ofrecerle un contrato de trabajo, le puede ofrecer un contrato de tal vez de hasta de prestación de servicios, ¿no? O contratarlo como un asimilable, de manera que tal vez con ello lo que busca es pues evitar el pago de cuotas obrero-patronales al Seguro Social. Entonces, a través de este contrato, digamos, de prestación de servicios, es que se está alcanzando un beneficio que realmente en el fondo no corresponde a la operación que se está realizando, que es una contratación de un empleado. ¿Por qué? Pues porque hay elementos de subordinación. Entonces, este tipo de cláusulas antiabuso es lo que busca evitar, ¿no? Que se valga el contribuyente de ciertos contratos o incluso conforme a la ley, alcance estos beneficios cuando en el fondo no debería de ser así. Digo, y esto ha sido abordado o sea, estos temas, digamos, no son propiamente nuevos, sino ya han sido discutidos por órganos jurisdiccionales que justo han tomado esa postura y reconocen que las cláusulas antiabuso, pues es meramente el fin eso, de combatir el no pago de impuestos a través de ciertos actos jurídicos que pues la verdad no deberían de ser, ¿no? Y esto no es un tema que exclusivamente sea en México, sino realmente y más de los que forman parte de la OCDE se han comprometido a adoptar internamente sus propias políticas de abuso, sus propias políticas fiscales. Pero la verdad es que libremente adopta la política que le corresponde. Y por mencionar algunos y sobre todo porque el nombre se llega a parecer un poco a lo que está haciendo México, es en el caso de Italia y Corea del Sur, los cuales han adoptado políticas de antiabuso relacionadas con operaciones que se realizan sin razón de negocios, como es el caso de Italia, y la sustancia de las operaciones y beneficios económicos del Corea del Sur. O sea, este tipo de políticas también busca adentrarse al fondo de la operación y realmente reconocer lo que hay en el fondo y no solamente quedarse en la parte contractual o en la parte de la forma de la operación, sino irse más hacia el fondo, ¿no? Y el caso de Estados Unidos tiene una doctrina que se conoce como operaciones interconectadas. Digo, la verdad es que los contribuyentes, pues, en su día a día han buscado ponerse creativos, por decirlo de alguna manera, y algunos han fragmentado una misma operación en varias operaciones, de manera que al momento de fragmentarla o con el hecho de fragmentarla, alcanzan beneficios o incluso reducen la tasa impositiva que le correspondería al ser una operación. Entonces, esta política en Estados Unidos lo que hace es ver toda la operación fragmentada como una misma y entonces es que reconoce los efectos fiscales de la operación. Lo importante de todo este tipo de antecedentes no es que si Estados Unidos está más avanzado o no, sino que realmente son temas que ya se han estado abordando y que de cierta manera nos hace pensar que en un futuro en México podría ir evolucionando el tema de la razón de negocios como política antiabuso y ir adoptando a lo mejor algunos criterios o ir adoptando algunas formas de otros países. Y obviamente cada país pues también ha establecido cuáles son los efectos de sus propias cláusulas antiabuso. Algunos han reconocido restablecer la verdadera naturaleza de la operación de que se trate, es decir, volteo a ver el fondo de la operación y si yo observo que en la sustancia se trata de una operación distinta a la que el contribuyente manifiesta, pues reconozco la naturaleza de esa misma operación. Esto no quiere decir que se destruya la operación, sino realmente, o para efectos fiscales, se le va a dar el tratamiento fiscal que le corresponda. Y otros países pues han establecido desconocer fiscalmente la operación y recaracterizar. En un momento vamos a hablar más de la recaracterización.
Y finalmente, pues esto, digamos que buscando equilibrar la balanza entre lo que es la autoridad y los contribuyentes en el mundo, pues también se reconoce el derecho de los contribuyentes de hacer valer las excepciones que consideren convenientes para acreditar esa razón de negocios, o perdón, para destruir la presunción que hace una autoridad referente a que su operación en específico está erosionando la recaudación. Entonces se reconoce diferentes medidas adoptadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, la buena fe, es decir, que el contribuyente siempre actúa de manera no en contra de la tributación, sino realmente realiza las operaciones porque son de alguna forma requeridas, ¿no? O se busca realmente hacer la operación atendiendo a su naturaleza. Y ya entrando al tema de razón de negocios, que podríamos concluir que es la política que adoptó México, esas prácticas abusivas por parte de los contribuyentes. Y no estamos diciendo que todos los contribuyentes estén abusando de las normas para hacer esto, pero lo que busca este tipo de políticas pues es evitar ciertas actuaciones de los contribuyentes. Ya incluso si lo analizamos un poco en el fondo, ya hay criterios del SAT en los cuales pues, también reconoce que hay ciertos actos realizados por los contribuyentes que se consideran prácticas indebidas, ¿no? Entonces esto viene un poquito a alinearse con eso, ¿no? No estamos diciendo que sean complementarios a esto, ¿no? De ver en la sustancia qué es lo que hay en las operaciones. Y en cuanto a la reforma del Código Fiscal, en 2020, bueno, desde 2019 el Ejecutivo propuso que se adicionara esta cláusula antiabuso, ¿no? Conocida como razón de negocios para México. Lo que propuso el Ejecutivo Federal como cláusula antiabuso en cuanto a la redacción fue adicionar un artículo en el Código Fiscal, el 5A, el cual lo que proponía era que los actos jurídicos que carecían de razón de negocios y con los cuales se alcanzara un beneficio fiscal serían recaracterizados o en su caso considerados inexistentes, limitando los efectos de la recaracterización o de la inexistencia netamente a efectos fiscales, sin que se fuera más allá, ¿no? Lo que quedó aprobado por el Congreso de la Unión fue remover de la propuesta el tema de recaracterización o inexistencia para enfocarse a que, o dejarlo, digamos, la redacción enfocada a que todas las operaciones van a tener los efectos fiscales que le correspondan. Esto, digamos, es más amplio porque ya no se limita solo a recaracterización y inexistencia, sino si se identifica algún otro efecto, pues bueno, se le dará el que corresponda, ¿no? Y entendiendo el caso de la recaracterización, o el caso de la recaracterización, se debe entender como cómo la autoridad fiscal ve que los efectos fiscales de un acto jurídico o de una transacción realizada por un contribuyente es distinto al que el propio contribuyente adoptó. Y lo vemos incluso en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 140 para personas físicas, referente que la propia ley reconoce que algunos gastos que haya realizado alguna persona moral en favor de sus accionistas, estos gastos tendrán el tratamiento de dividendos. O sea, la propia ley está reconociendo que aun cuando se trata de gastos, el tratamiento fiscal de esto es dividendos, entonces hay que darle tratamiento fiscal de dividendos. Digo, porque a veces es común ver una balanza y ver que hay una cuenta de otros gastos o de no deducibles, en los cuales, pues sí, a lo mejor hay algunos gastos que están beneficiando a los accionistas. En el caso de la inexistencia, pues es como tal, no reconocer los efectos fiscales de la operación. Todo limitado a los efectos fiscales. No estamos hablando de que la operación sea inexistente, que tal vez un contrato celebrado entre un deudor y su acreedor deje de existir, ¿no?
los efectos legales continúan, pero para efectos fiscales ya a lo mejor su inexistencia ya no se, o su existencia, perdón, ya no se reconoce. Entonces, en cuanto a lo que quedó aprobado por el Congreso de la Unión, ya también se reconoció que, bueno, no va a producir más que los efectos fiscales, ¿no? Y para 2021 se elimina esa limitante, ¿no? De cuáles van a ser los efectos de la aplicación de la cláusula antiabuso, y se reconoce que en su caso se va a dar seguimiento a una causa penal si efectivamente, derivado del actuar del contribuyente, hay un hecho que detona la comisión de un delito. Entonces, eso es algo que para el artículo como estaba establecido en el 2020, se limitaba solo a los efectos fiscales. Para 2021 ya quitan esa limitante porque evidentemente pareciera que el legislador había ido un poco más, ¿no? Dejando limitado a los efectos fiscales las consecuencias. Entonces, ya entrando al artículo 5A, vemos que hay dos elementos que se enfoca el propio artículo, que es que los actos jurídicos carezcan de una razón de negocio y generen un beneficio fiscal. Es curioso porque la razón de negocios en el artículo no está definida. Y esto no es una falla técnica, como vamos a ver un poco más adelante. En cuanto al beneficio fiscal, este comprende la reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. ¿Cómo se logra este tipo de decremento de los impuestos? Pues a través de alcanzar una deducción o no reconocer un ingreso, alcanzar una exención o conseguir encuadrarse en un régimen fiscal que a lo mejor no es el que corresponde, ¿no? Y es curioso porque dice entre otros, o sea, este es un listado, pero pues no es limitativo, ¿no? Solo es enunciativo, de manera que es entre otros, pues abre la puerta a que cada caso sea evaluado de manera específica para saber si hay o no un beneficio fiscal que se esté alcanzando a través de los actos realizados por los contribuyentes. Y señalaba que la razón de negocios no es un concepto definido en la ley, y esto no es un error del legislador al momento de emitir la norma, sino que la razón de negocios tiene que ser analizada individualmente en cada operación, de manera que se pueda llegar a concluir que si efectivamente hay o no una razón de negocios en tal. Porque no podría ser como una receta en la cual se diga si cumples con A, B o C, se considera que hay razón de negocios. Y esto no es que se deje vulnerable al contribuyente ante la autoridad. Por el contrario, el contribuyente tiene los elementos suficientes para acreditar que en el caso de la operación particular de que se trate, efectivamente cumple con elementos para acreditar que existe una razón de negocios. Y sería imposible que el legislador intente definir qué es razón de negocios, porque pues no sería muy ambiguo tratar de establecer muchos elementos dentro de una sola definición. Digo que además no propiamente la norma fiscal es un diccionario fiscal, ¿no? Sino realmente lo que trata es de apoyar o establecer las bases para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones. Y este caso se deja pues la puerta abierta a que cada operación sea analizada de manera individual, porque estamos ante la presencia de que un mismo acto para dos contribuyentes podría acreditar que hay razón de negocio o no hay razón de negocio, ¿no? Si lo pensamos fríamente, tal vez hay un contribuyente que se dedica a la agricultura y contrata o compra alguna avioneta para hacer la fumigación de las parcelas, y esta misma operación la realiza tal vez una empresa de un giro diferente que no justifica que tenga un activo, como podría ser una avioneta u otro tipo de activo, y que la autoridad diga, pues no, fíjate que, o sea, aquí no veo que hay una razón de negocios específicamente a tu giro, ¿no? Y no es que esté ligado, sino que
de un primer momento como que no se justifica, ¿no? Tal vez ciertos activos, a pesar de que sí pueden ser utilizados en la actividad de la empresa, como sería la promoción, asistir a diferentes lugares en caso de ser necesario. Pero a lo que voy es que cada operación tiene que ser analizada de manera específica, ¿no? Y como no hay una definición de lo que es una razón de negocios, sí hay criterios jurisdiccionales por autoridades que han definido qué características debe de tener una operación, ¿no? Para satisfacer la razón de negocios. Y básicamente son dos. El primero es perseguir un fin económico, pero no necesariamente siempre tiene que ser así, sino también podría ser que genere un valor al negocio, ¿no? Y esta parte del valor va más allá de lo económico. O sea, hay operaciones en las que no propiamente se genera un ingreso para una compañía, ¿no? Podría ser tal vez el hacer una obra caritativa o realizar algún acto en beneficio de la sociedad que genera un valor al negocio, evidentemente. Y lo podemos ver en el caso de un donativo, ¿no? Que se entrega una donataria autorizada, en el cual, pues, al contribuyente que lo eroga, pues no le genera un ingreso directo, ¿no? Pero sí le genera una deducción. Entonces, pero también alcanza tal vez un buen nombre, una buena apariencia ante la sociedad y además está apoyando a las causas, ¿no? Entonces, este tipo de análisis son los que se tienen que ir haciendo para que cada una de las operaciones se pueda determinar si tiene o no una razón de negocios el hecho de realizarse. Y que evidentemente otro punto que los criterios han sustentado es que no basta que el análisis de una operación se realice desde un fin meramente económico, sino además se tiene que sustentar con otros medios probatorios, de manera que eso ya no dé lugar a la duda de que efectivamente la operación se realizó con un mero propósito de disminuir la carga fiscal. Y como la disposición, el artículo 5A no define qué es razón de negocios, sí establece supuestos en los que se puede presumir que no hay existencia de razón de negocios en una operación. Y pensaría que el elemento que a la autoridad en su caso le va a llamar más la atención es cuando el beneficio económico esperado, razonablemente esperado, es menor al beneficio fiscal. Es decir, cómo realizas una operación que financieramente te va a representar un beneficio, pero fiscalmente te representa más, ¿no? Para la autoridad ya es un foco rojo. Entonces, sí es importante tener presente este parámetro porque para la autoridad ya en sí activa su facultad de presumir que la operación carece de razón de negocio por el simple hecho de darse este supuesto, ¿no? Otro supuesto es que en el caso de que se hubieran realizado cierto número de operaciones y como lo que hablaba de la fragmentación de operaciones, pero de haber hecho la operación en menos actos hubiera resultado más gravoso. Entonces, lo que dice la autoridad, oye, pues hiciste más actos con el fin de alcanzar algún beneficio fiscal, ¿no? Como podría ser disminuir una tasa impositiva si se distribuyen diferentes actos. Entonces, este es otro de los supuestos que están previstos para que la autoridad presuma que una operación carece de razón de negocios. Y que evidentemente, aun cuando esto es una presunción, o más bien dicho, toda vez que es una presunción, pues admite pruebas en contrario, ¿no? Y esto pues ya le corresponde al contribuyente allegar los elementos que acrediten la razón de negocios. Y cuando digo los elementos, es importante entender en su contexto de que no es uno o dos elementos los que basten para acreditar esto, ¿no? O podría ser uno tal vez, pero la oportunidad del contribuyente de desvirtuar esa presunción vale la pena aprovecharla aportando varios elementos probatorios, de manera que pues, la autoridad quede restringida o limitada a considerar que no hay razón de negocios por el simple hecho de que sean los supuestos en que hay un mayor beneficio fiscal
en la transacción que está realizando, cuando pues de los elementos que le aporta al contribuyente se acredita que efectivamente sí hay tal vez un beneficio fiscal mayor, pero no está hecho con ese fin. Tal vez lo podemos ver en adquisiciones de negocios en los que tal vez pues es una empresa que ya no está operando, que ya se ve restringida en sus utilidades o ya no refleja buenas utilidades, pero tal vez tiene elementos, y no hablo propiamente de temas fiscales, sino tiene algunos atributos que la hacen atractiva para que alguien más la adquiera. Y podría ser, por ejemplo, el hecho de que una compañía tenga una autorización o tenga un permiso, o tenga una concesión que evidentemente la hace atractiva para que cualquier inversionista la adquiera, ¿no? Y de esa manera pues pueda explotar ese permiso, pueda explotar esa concesión, incluso a lo mejor ya son hasta restringidos, ¿no? Ya no están disponibles para que alguien más los promueva y adquiera ese tipo de permisos. Entonces, los elementos no se restringen a carácter económico, ¿no? Sino van más allá, elementos que realmente permitan concluir que efectivamente hay una razón de negocio en la operación y que no es un tema fiscal en el que se quiera disminuir la carga tributaria. Y es en este contexto en el que se puede, digamos, analizar la discusión, porque digo, la verdad es que pinta que la autoridad le va a interesar mucho a ver, oye, ¿cuál es el beneficio económico que te está generando la operación? Es decir, estás generando un ingreso, te están reduciendo costos la actividad que estás realizando, estás mejorando el posicionamiento del mercado, ¿qué beneficio hacia la empresa se está realizando, ¿no? Del negocio. Y esto, pues evidentemente es tanto para personas físicas como para personas morales. Al decir empresa, pues hablamos como si fuera un negocio, ¿no? Y habla entre otros casos, que era lo que comentaba, pues a lo mejor hay otros elementos probatorios que acreditan que el beneficio que voy a tener pues me lleva a no solo acreditarlo a través de los ingresos y costos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya quedará en manos del contribuyente. En relación al beneficio fiscal que ya comentábamos, ¿no? Que es prácticamente disminuir los impuestos. Entonces, aquí es curioso por el caso que comentaba de, oye, ¿qué beneficio fiscal te puede traer conceder un donativo en relación al beneficio económico que estás esperando? O sea, oye, pues no, realmente no me genera, económicamente no me genera un flujo de entrada, fiscalmente me genera una deducción. Pero bueno, o sea, para empezar es una deducción que está permitida por la ley y que evidentemente tiene otros fines, no propiamente un fin meramente recaudatorio, ¿no? Sino es apoyar ciertos giros, ciertas actividades que hasta cierto punto pues el gobierno también debería de estar viendo por esas actividades, y se traslada un poco la responsabilidad o la oportunidad de hacerlo por parte de los contribuyentes. Y esta dualidad de ver si hay o no una razón de negocios por comparar el beneficio económico contra el beneficio fiscal, pues como comentaba, la autoridad no le basta con hacer esto, sino además se tiene que llegar de otros elementos probatorios, y eso pudiera ser un reto para la autoridad al momento de aplicar la disposición, porque pues al no estar definidos esos otros elementos probatorios, pues sí tendría que hacer un esfuerzo mayor por reforzar su, digamos, determinación a la que va a llegar o a la conclusión que va a llegar referente a si hay o no eh, razón de negocios en determinada transacción. Y es curioso porque la razón de negocios pues, de ninguna manera va encaminada a restringir a que el contribuyente realice determinadas operaciones. ¿Por qué? Porque el propio Ejecutivo Federal en la propuesta que realiza afirma que se reconoce el concepto o la teoría de economía de opción. ¿Qué es esto? Que la autoridad no puede cuestionar una operación realizada por el contribuyente en determinado sentido. Es decir, si tal vez una empresa requiere un activo fijo para su operación, pues la propia compañía puede decidir entre arrendar ese activo o comprar ese activo. O sea, la autoridad no podría decirle, no, es que necesariamente lo tienes que comprar porque lo necesitas para tu operación. No, o sea, yo puedo decidir como contribuyente qué es lo que me conviene.
Tal vez, ¿por qué? Porque si realizo el arrendamiento, no corro con riesgos de deterioro, me resulta más fácil hacerle frente al pago del arrendamiento en este momento que pues a sacar un flujo de negocio en la adquisición del activo. Entonces, realmente este tipo de cuestiones no es lo que está, digamos, en juego en cuanto a la razón de negocio, sino la razón de negocio lo que hace es irse al fondo de la operación y ver qué es lo que hay ahí, pensando que si arriba se está poniendo una máscara, ¿no? Y en el fondo hay otro tipo de operación. El caso sería que el contribuyente manifieste que está realizando el arrendamiento de un activo, pero en el contrato que se pactó ahí se está realizando la transmisión de la propiedad. Oye, pues no me puedes decir que se está realizando determinado acto cuando en el fondo, o realmente se realizó solo la transmisión de la propiedad, pero el contrato es de arrendamiento. Oye, ¿cómo? O sea, te estás sustentando en un contrato de arrendamiento cuando en el fondo el propietario del activo ya es otra persona, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es las que buscan combatir esta razón de negocios, pero no restringir para nada el que el contribuyente pueda decidir qué actos realizar, ¿no? Y en cuanto al procedimiento de fiscalización, de cómo va a llevar a cabo la autoridad del cumplimiento de la razón de negocios, esto principalmente conlleva que la autoridad fiscal tiene que ejercer facultades de comprobación. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica. Y es curioso el caso de la revisión electrónica porque, pues, ¿cómo se va a llegar a la autoridad de ciertos elementos que acrediten la razón de negocios si solamente se está basando en documentación que está exhibida a través del Internet, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que para los esquemas reportables, que también fue una adición que se hizo al Código Fiscal en 2020, parte de los reportes que hay que presentar conforme a la miscelánea es que se manifieste cuál es la razón de negocios, cuál es el beneficio fiscal y el motivo por el que se realiza la operación. Entonces, se presta que la cláusula o la razón de negocios en cuanto a revisiones electrónicas se va un poco más enfocada a la parte de esquemas reportables porque ahí sí hay elementos para abordar la operación en el fondo, ¿no? Digo, sería a lo mejor un poco difícil pensar que la autoridad puede determinar o no una razón de negocios si solo se restringe a la emisión de un CFDI, a una declaración o algún otro documento que tenga en su poder. También un esquema reportable es más completo lo que se tiene que estar reportando. Y ahí pudiera ser que la autoridad sí ejecute o lleve a cabo la aplicación del artículo 5A. Y bueno, durante el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad cuando identifique los elementos que comentábamos anteriormente, que hay un beneficio económico menor al beneficio fiscal o que de realizar menos operaciones de un cierto número de actos, si hubiera resultado más gravoso, pues puede llegar a cabo la presunción de que se carece de una razón de negocio. Pero no es un acto unilateral, de cierta manera, el que tiene que hacer la autoridad para llegar a esa conclusión, sino está obligada a voltear con un órgano colegiado que al día de hoy no está en funcionamiento y le tiene que consultar al respecto si considera que hay o no razón de negocios de los elementos que ésta le proporcione. Y en todo caso, este órgano colegiado le va a emitir una opinión en el cual va a confirmar si hay o no razón de negocio. Esta opinión, el órgano colegiado la tiene que emitir dentro de los 2 siguientes meses a que la autoridad le haga la consulta o le exponga el caso, ¿no? Y evidentemente, pues la opinión puede ser en dos sentidos. Primero, que, bueno, lo importante de esta opinión es que es vinculante para la autoridad fiscal, es decir, la autoridad fiscal la tiene que atender sí o sí. Entonces, derivado de la opinión se puede llegar a la conclusión, o este órgano colegiado puede llegar a la conclusión de si considera o no
que hay una razón de negocios. Y así lo tendría que acatar la autoridad. O podría también determinar que efectivamente hay razón de negocios, o sabes que no hay razón de negocios. Si llega a la conclusión de que hay razón de negocios, pues la autoridad fiscal ya no tendría que hacer mayor observación al respecto, y con eso, pues ya, seguir el ejercicio de facultades, ¿no? No es que ahí termine el ejercicio de facultades, es solo, es como una ventana o un espacio interno durante la revisión. Se voltea con el órgano colegiado y le hace esta consulta. Y aquí hay cosas muy como que llaman la atención de este procedimiento de cómo la autoridad le va a consultar al órgano colegiado. Primero, que al día de hoy el órgano colegiado pues no está integrado, no hay esas reglas por las cuales se establezca que ya está formado y cómo va a operar. Pero bueno, al final de cuentas, el hecho de que no esté conformado no significa que el contribuyente no tenga que cumplir con razón de negocios mientras el órgano no esté colegiado. Recordemos que la autoridad tiene 5 años para el ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, dentro de los próximos 5 años, pues la autoridad podría revisar el ejercicio 2000, bueno, ya dentro de los próximos 4 años podría revisar el ejercicio 2020 y porque ya pasó uno, o está en proceso, pero tiene 5 años para revisar el ejercicio fiscal de 2020. Entonces, el hecho de que el órgano colegiado no esté conformado no significa que los contribuyentes no tengan que estar cumpliendo con razón de negocios. Y 2021, evidentemente. Y durante la consulta que la autoridad va a realizar al órgano colegiado, al menos lo que hay ahorita hasta el día de hoy en Código Fiscal, no se advierte que el contribuyente vaya a ser sabedor que se está realizando esa consulta al órgano colegiado. Y esto pues sí es un poquito de llamar la atención, porque realmente pues el contribuyente sería el más interesado en que el órgano colegiado cuente con los elementos que acrediten que hay una razón de negocios, ¿no? No sabemos la autoridad que le va a exponer o que no. Entonces, pues que no acuda el contribuyente a ver este tema directamente con el órgano colegiado, pues sí pone las cosas un poquito complicadas para el propio contribuyente. Y que además, pues efectivamente el contribuyente nunca va, de momento no se ve que le vayan a hacer saber que su caso está en consulta con el órgano colegiado. Entonces, lo van a hacer sabedor hasta que la autoridad le emita la opinión a la autoridad fiscal. El órgano colegiado le va a emitir la opinión y esta autoridad se lo va a hacer sabedora al contribuyente para que éste le proporcione los elementos que acrediten o no la razón de negocios. Entonces, digamos que el contribuyente, cuando le emitan, no sé, la última acta parcial, le van a ser conocedor de la razón de negocios y ahí tiene que de la falta de razón de negocios, y ahí tiene que aportar todos los elementos probatorios. Entonces, digamos que ya la autoridad internamente evaluó toda la operación sin consultarlo, y ahora pues el contribuyente tiene que desvirtuar esas presunciones, ¿no? Y algo curioso de esta consulta al órgano colegiado es que suspende el plazo para que la autoridad concluya el ejercicio de facultades de comprobación en una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Entonces estamos hablando de que si está próximo a que se termine dicho plazo, pues bien la autoridad fiscal podría hacer la consulta al órgano colegiado y detener, digamos, por un periodo hasta de 2 meses el plazo, ¿no? Para que se concluya la revisión. Después se recibiría la opinión, o podría no recibirla, lo cual se considera una negativa ficta para la autoridad fiscal. Por lo tanto, no tendría que cuestionar la razón de negocios en la operación que esté, digamos, ventilando ante el órgano colegiado. Entonces, cuando regrese esa opinión es que se reactivaría el cómputo para que la autoridad concluya el plazo para terminar con el ejercicio de facultades de comprobación. Y aquí hay un punto curioso, que esta opinión, si bien es vinculante para la autoridad fiscal,
el contribuyente realmente va a resentir los efectos hasta que se le haga sabedora o sabedor de esa resolución. Entonces, digamos que hasta que sea conocedor y le cause esa afectación, pues es cuando se podría considerar que es un acto que es posible promover algún medio de defensa al respecto, ¿no? A ver, permítanme, porque me dicen que se corta un poco el audio y me perdí un poco. La autoridad informa al contribuyente se solicita la opinión del órgano. Sí, en cuanto al procedimiento de cómo se va a aplicar el artículo 5A, básicamente todo es interno. La autoridad se voltea con el órgano colegiado y este le responde o le emite la opinión en cualquiera de los dos sentidos. Le dice, oye, sí hay una razón de negocios o no hay una razón de negocios. Entonces, es muy simple, la verdad, ese procedimiento es interno y desgraciadamente hasta el momento no se ve que el contribuyente pueda participar en esa consulta que se hace. Llegamos al apartado de recomendaciones, que algo ya comentaba al respecto. En el caso de esquema reportable, ya desde ya, o sea, hay que ponerle la atención al tema de razón de negocios, porque es algo que ya se tiene que reportar y que en su caso, en su momento, cuando ya estén las reglas, en colegiado, pues la autoridad bien puede voltear a ver estos esquemas reportables que ya se presentaron y empezar a ver si estos cuentan o no con razón de negocio, ¿no? Eso porque hoy en día, si bien es cierto no está el órgano colegiado, sí hay que estar reportando o manifestando, enviando los esquemas reportables. Y en cuanto a la razón de negocios en general, pues sí hacerlo preventivo, ¿no? Y no esperar a que la autoridad acuda en su momento a cuestionarnos, sino desde que realicemos determinada operación, acercarse con los asesores fiscales internos, externos, y hacer ese análisis de si la operación de que se trate realmente cumple con o tiene elementos que acrediten que efectivamente cuenta con una razón de negocios. Y obviamente, pues documentar una operación es trascendental en cualquier tipo de situación, no solo por el tema de razón de negocio, sino realmente dejar documentada una operación es evitar cualquier problema a futuro. Entonces, el conjunto de elementos de cómo se documenta una operación y este análisis que se puede hacer de si una operación en particular cuenta o no con razón de negocios, resulta trascendental desde la actualidad, ¿no? No esperarnos a que esté conformado el órgano colegiado para empezar a cumplir con este tipo de disposiciones. Y con esto hemos llegado al fin de la presentación. No veo preguntas salvo la que se contestó hace un momento, pero si gustan, en todo caso, les comparto mi correo. O nos pueden hacer llegar sus preguntas vía Facebook. Déjenme ver quién es. Igual esta pregunta la contesto en lo particular. Veo que es de Marta Verduzco. Entonces, esa pregunta, si quieres, te la contesto individualmente. Digo, si hay alguna otra, pues nos las pueden hacer llegar y nosotros se las contestamos. Sin ningún problema, ¿no? Ya sea vía correo o si gustan consultarnos de manera directa. Y pues siendo todo, les agradezco el tiempo, la oportunidad de platicar con ustedes este tema y pues poniéndonos a sus órdenes, ¿no? Para atender cualquier consulta al respecto o como dije al inicio, con cualquier otro tema relacionado con los servicios que presta la firma. Un gusto y me despido.